Sed bienvenidos a este video tutorial. Mi nombre es Fernando Barcina y os voy a explicar cómo montar un RAID 5, cómo implementar un RAID 5 en Ubuntu Linux. Estoy utilizando la versión 10.04 de largo soporte. No obstante, cualquier versión de Debian ha tenido muy pocas variaciones en los últimos años con el programa que os voy a enseñar para lograrlo. Inicialmente hablar del RAID. Deciros que estas siglas vienen del inglés, de Redundant Array of Independent Disks, conjunto redundante de discos independientes. Es un sistema de almacenamiento que usa múltiples discos duros. Vais a ver cuando lo montemos que las siglas que se utilizan en Linux para estos dispositivos serían MD, de Multiple Disks, entre los que distribuye o replica datos. Vale, dependiendo del tipo de RAID, vamos a la configuración. Vamos a obtener diferentes beneficios: tolerancia a fallos, rendimiento, capacidad y diferentes niveles de RAID, y en cada sistema operativo se pueden implementar unos u otros. Deciros también pues que hay diferentes tipos de RAID en cuanto a configuración, como aquí podéis ver, RAID 0, RAID 1, etcétera, etcétera. También tenemos diferentes maneras de llevarlo a cabo. Podríamos utilizar un hardware específico para el RAID, ¿vale? Luego veremos una pequeña demostración. O también podríamos utilizar simplemente un software determinado. Aquí, por ejemplo, podéis ver pues, algunos estudios, algunos testeos que se han ido haciendo, benchmarks, que se diría en inglés. Pues eso, se utilizan controladoras ya de RAID específicas, y luego se utiliza un tipo de disco duro que se une, replicado, por así decirlo, se compra por bloques y que se montan en esas controladoras. Lógicamente, como el rendimiento que vamos a obtener de esta manera no lo vamos a obtener de ninguna otra. Este sería RAID por hardware. También tenemos RAID por software. Simplemente el propio kernel de Linux pues nos permite hacerlo, aunque tengamos solamente una controladora SATA, por ejemplo. No obstante, pues siempre es recomendable en estos casos, en el caso de no tengamos un RAID por hardware, que tengamos una controladora independiente, diferente para cada grupo de discos. De esta manera, pues siempre vamos a tener pues una mayor velocidad, ¿vale? Un disco estaría unido a una controladora, otro disco estaría en otra controladora, con lo cual la información de lectura o escritura les llegaría independientemente y se haría en paralelo, con lo cual sí que ganaríamos un poquito mejor, un poquito más de rendimiento. Bien, esto sería el RAID por software, y luego luego está lo que voy a probar yo, que sería en una máquina virtual. Vamos a montar, tengo aquí una Ubuntu ya instalada. Vamos a añadir una serie de discos para implementar este RAID, y como lógicamente esto es todo virtual y tira sobre el mismo disco duro que yo poseo, pues no vamos a obtener ningún rendimiento. No es el propósito de este video tutorial el hacer un benchmark del rendimiento, porque a todas las operaciones se van a tener que hacer sobre el mismo disco duro. Bien, vamos un poco a la presentación. RAID 0 pues sería esta configuración, es decir, estoy facilitando que se escriben los datos y que se leen y escriben los datos, puesto que los estoy escribiendo en discos diferentes, ¿vale? Tengo dos discos, entonces cuando me toca escribir un dato, escribo una parte en este disco y otra parte en este disco en paralelo. Entonces, tanto para lectura como para escritura se va haciendo, como veis, 1, 2, 3, 4, se va distribuyendo entre los dos discos. Luego el rendimiento va a ser muy bueno. Esta configuración lógicamente no nos ofrece tolerancia a fallo. Si uno de estos dos discos se estropea, estoy perdiendo la mitad de la información y se queda prácticamente todo esto, se corrompería, perdería todos los datos, puesto que estos datos serían muy posiblemente dependientes de estos de aquí. Bien, el RAID 1, también llamado espejo, se utiliza bastante. En inglés sería mirror o mirroring, y este sí que nos da tolerancia a fallo. Se van escribiendo en paralelo, leyendo y escribiendo en paralelo,
El tema es que se leen y escriben todos los mismos datos, es decir, es simplemente una copia, tener dos discos y desperdiciar uno, por así decirlo, en hacer una copia de seguridad instantánea en tiempo real. Lógicamente necesitaríamos un mínimo de 2 unidades para implementar RAID 1. Luego tenemos diferentes tipos de RAID. Los más utilizados serían estos. También habría una combinación del 0 y el 1. Lo tenemos en la Wikipedia. Este sería el 0 que nos acaban de explicar. Acabo de explicaros. El RAID 1. El 2, el 3, el 5. Pero hay combinaciones del 0 con el 1 o el 1 con el 0. Esta es la que os voy a explicar. Consistiría en hacer dos RAID 0, pero luego copiar, hacer un RAID 0, mejor dicho, pero luego replicarlo, como si fuera un RAID 1, hacer un mirror de ese RAID 0. Veis que aquí se van distribuyendo los datos en estos dos discos y que aquí luego tengo una copia exacta de lo que teníamos aquí a la izquierda. ¿Vale? Es decir, estoy haciendo un mirror, un espejo de este RAID 0 inicial. Esto se suele utilizar bastante y es muy potente, tiene muchísimas ventajas. Luego lo que yo os voy a explicar, a lo que yo voy a ir en este tutorial, es al RAID 5. ¿Vale? En el RAID 5 necesitaríamos un mínimo de 3 discos para ser implementado y tiene beneficios a nivel de rendimiento y a nivel de tolerancia a fallos. Optimiza la capacidad del sistema, aproximadamente un 80% de la capacidad del conjunto de discos va a ser aprovechado, es decir, no estoy desperdiciando un disco completo de cada dos. En general, si por ejemplo, normalmente los RAID 5 se suelen montar con 5 discos. Entre 5 o 9 discos suele dar los mejores rendimientos, aunque el mínimo serían 3 y el máximo serían 16 o realmente es ilimitado, pero más de 16 sería muy caótico. Bueno, necesitaremos un mínimo de 3 unidades, como dice aquí. Lo que consigue este RAID sería ir grabando los datos en paralelo. Como veis aquí grabaría a 1, a 2, a 3, pero también va calculando la paridad y va escribiendo la paridad. Esta paridad lo que va a permitir es reconstruir luego la información. La paridad sería el número es un bit, el cual indica pues que es un 1 o un 0 dependiendo de si quiero que sea número par de unos o número impar de unos. Normalmente la paridad suele ser un número par de unos. Entonces ese valor será 0 o 1 dependiendo de los anteriores valores. ¿Esto que nos permite de la paridad? Pues reconstruir la información. Es decir, si yo pierdo este disco, por ejemplo, si este disco duro mío revienta, el disco 2, es muy sencillo a partir del resto de discos sacar la información, porque tengo información relacionada con los datos que con los datos que había en este disco. Vale, entonces, con A1, A2 y la paridad puedo inferir, puedo determinar el dato que había aquí en el disco número 2 y así iríamos reconstruyendo todo el disco si lo sustituimos por otro disco que funcione bien. Bien, esto es lo que vamos a hacer ahora en Linux. Vamos a ir a nuestra máquina virtual, a nuestro VirtualBox. Es una solución de virtualización, no vamos a obtener realmente ningún beneficio extra, pero bueno, quiero enseñaros a implementarlo por software. Bien, aquí tengo mi sistema, está pinchado, este disco duro está pinchado en una controladora SATA. Bien, pues voy a ir añadiendo discos duros. Le doy a este botón. Le he añadido 3, voy a hacer simplemente un RAID 5 con 3 discos, que es el mínimo. Bien, vamos a agregar un nuevo disco duro. Bien, este disco duro no quiero que sea así, quiero que sea un RAID 5, uno de los que tengo preparados. Para ir pinchándolos y creándolos, me diréis, ¿cómo has creado estos discos? Vamos aquí al administrador de medios virtuales. Bien, y aquí desde los discos duros de VirtualBox vamos a darle al botón de nuevo.
vamos a crear un disco duro de expansión dinámica. Esto significa que no va a ocupar realmente en mi disco real todo lo que viene, todo lo que le voy a marcar, que van a ser 2 gigas, va a ocupar muchísimo menos. Fijaros que aquí estoy marcando discos de 2 gigas y realmente luego en disco real me ocupan K o megas. Bien, vamos a utilizar aquí RAID 5. Voy a añadir 4 discos, del 0 al 3. Son de 2 gigas, efectivamente. Le damos a siguiente y terminamos. Así vamos creando todos estos discos con este botón de nuevo. Bien, en mi caso voy a pinchar ahora este otro disco, el disco número 3. Bien, pues aquí ya tengo mi SATA. Tienen todos de la misma controladora. Vale, como os digo, lo ideal sería añadir otra controladora, SCSI o SAS o cualquiera fuera, y pinchar ahí los RAID. En principio lo voy a pinchar todo en esta misma controladora, puesto que estoy en fase de pruebas y no voy a lograr ningún beneficio, dado que ya solamente el cálculo de la paridad implicaría pues una falta de rendimiento. Si estoy escribiendo en el mismo disco, pues lo único que estoy haciendo es calculando para nada. Bien, una vez que están pinchados todos los discos, arrancamos la máquina. Bien, deciros en cuanto a RAID, pues bueno, vamos a implementar, tenemos un número de discos, tenemos 3. El espacio de cada disco, como acabáis de ver, son 2 gigas y le voy a marcar que es un RAID 5. Al final el total de este vector de 3 discos, el total del tamaño van a ser 4 gigas, lo que voy a poder aprovechar. Normalmente en RAID 5 lo que perdemos es un disco. Si metemos 5 discos sería la capacidad de los otros 4. Teniendo en cuenta que todos van a tener la misma capacidad, si no van a ser siempre el del menor. Perdemos un disco en paridad, lógicamente. Cuando escribimos los datos en un RAID 5 se llaman stripes, es decir, por franjas, por rayas, ¿vale? Entonces, si los datos son muy pequeños, no llega a completar el stripe, es decir, la franja. Veis que las franjas están en color diferente. Aquí tengo un stripe naranja, aquí tengo un stripe gris o plateado. Si los datos son demasiado pequeños y solamente se escriben en pocos discos, lo que me obliga a esto es a calcular la redundancia. Y esto de calcular la paridad. Y esto de ir calculando la paridad para pocos datos suele hacer que el rendimiento baje en los RAID 5. Bien, todo esto viene perfectamente explicado aquí en la teoría. Os insto a que os lo leáis porque verdaderamente esto es muy interesante si queréis realmente conocer cómo funciona el RAID. Bien, a lo que iba, 4 GB van a ser lo que vamos a aprovechar y espacio de disco total que va a ser usable, en este caso van a ser unos 372. Ahí lo tenéis. Hay calculadoras de esta información en internet. Y bueno, aquí os va explicando pues los puntos flojos, lo que os acabo de decir. La paridad distribuida causa una saturación, cuello de botella, en operaciones de escritura. También habría saturación cuando los datos cambian, porque la información de la paridad debe ser localizada y recalculada, ¿vale? Y luego recalculada. Bien, ya tengo arrancado mi Ubuntu, como hemos oído antes. Bien, pues aquí tenemos la terminal. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser instalar el programa. Este programa sería MDADM, es decir, el programa de Multiple Disk Administrator, se podría decir.
Con este programa vamos a implementar absolutamente todo. Con este programa se nos instala también un servidor de correo. Veis que se instala el postfix como servidor de correo, además de lo que sería el propio paquete, el propio programa de gestión de raíz. Mientras vamos instalando, vamos abriendo una nueva solapa. Voy a iniciar una sesión en la cual de administrador vamos a ver cómo tenemos ahora mismo la estructura de discos que tenemos en nuestro sistema. Bien, tenemos efectivamente el disco E, el D, el C. No tiene ninguna tabla de particiones válida, como bien podéis ver ahí, nos salen los tres. También tendríamos el SDB. Este parece que sí que tiene una tabla de particiones válida. Bien, y luego tendríamos el disco sobre el cual veíamos inicialmente que estaba instalado Ubuntu. Bien, con este otro disco no me salió diferente porque ya había hecho, previamente había estado haciendo algunas pruebas. Os recomiendo que instaléis el gparted, aptitude install gparted, ¿vale? Este gparted nos va a permitir ir preparando los discos. También podríamos hacerlo con fdisk o con el comando cfdisk, ¿vale? Con este mismo comando, poniendo, por ejemplo, pues el SDE, este último disco que teníamos, el cuarto, pues ya automáticamente nos lo permitiría particionar. Fijaros que nos dice el dispositivo no contiene una tabla de particiones 2 válido, ni una etiqueta de disco. Se está creando una nueva etiqueta de disco. Los cambios solo permanecerán en la memoria hasta que decida escribirlos. Tras esa operación el contenido anterior no se podrá recuperar. Vale, entonces me está diciendo que al ver que no hay tabla de particiones, en cuanto yo haga una escritura, una W, que es la escritura, para que veáis los comandos que tienen, ponemos una M, vemos la ayuda, y veis que aquí cuando yo escribiré la tabla y saldré. Vale, pues es tan fácil como darle a la W, escribe, modifica la tabla y sale. Con lo cual, la siguiente vez que yo ejecute este comando, ya no me da el aviso. Es decir, ya tengo una tabla de particiones válida y ya lo único que me necesitaría hacer sería añadir una nueva partición. Vale, voy a añadir una nueva partición para que lo veáis. Simplemente voy a dar una partición en cada disco, una partición primaria. Ponemos la P, ponemos un 1. Aquí le doy a Enter sin escribir absolutamente nada, y aquí también para que utilice los valores predeterminados. Y ya he creado la partición. Ahora lo único que faltaría, bueno, voy a imprimir, voy a darle aquí a la opción P, imprimir una tabla de particiones. Veis ahora que lo tengo ya todo ya estructurado, ¿vale? Aquí tengo mi partición que sería la SD1. Él está dando aquí un identificador de sistema por defecto, que sería este tipo de partición de Linux. Bien, yo quiero cambiar el identificador del sistema de la partición. Es decir, no quiero que esta partición la identifique como una partición que se va a formatear en Linux. Pongo T. Entonces tengo que escribir el código hexadecimal. Como no me sé los códigos de memoria, voy a escribir esa L mayúscula para que nos los diga. Y veis aquí que tenemos todos los códigos habidos y por haber de sistemas de ficheros. El que vamos a utilizar va a ser FD, Linux Raíz Autodetect, ¿vale? Esto es lo que nos interesa, es una bandera que vamos a establecer en cada uno de nuestros discos. Bien, pues una vez que ya tenemos esto, veis que ya nos ha cambiado Linux Raíz Autodetect, W, es decir, escribimos y salimos. Ya estaría hecho el SDE, el último disco. Bien, ahora vamos a hacerlo en modo gráfico, sería con gparted. Bueno, se me ha olvidado deciros, el cfdisk también me permite hacerlo, ¿vale? /dev sde, pues sdd,
por ejemplo. Este también me permitiría hacerlo, es un poco más gráfico, también en consola. Simplemente pues le daríamos aquí a nueva, ¿vale? Nueva partición, primaria, lo mismo, le damos a Enter, ya nos crea la partición, nos está diciendo que el tipo de sistema de ficheros es Linux, le decimos que el tipo, veis aquí marcamos tipo, y es lo mismo, es el mismo sistema de códigos, fd Linux Red Auto Detect. En vez del 82, vamos a poner fd. Listo, Linux Red Auto Detect. Entonces guardaríamos escribiendo, ahí la tenéis, escribir la tabla de particiones en el disco, escribimos, ¿está seguro? Yes. Hay que poner yes porque con el acento se vuelve un poco loco, no os lo he dicho. Y ya estaría, ya lo tenemos. Hemos dado a escribir, me parece. Hemos que poner yes, efectivamente, sí. Bien, pues ya saldríamos. Salir. Y veis que si yo hago ahora un fdisk -l, me está saliendo que los dos últimos dispositivos, el E y el D, ya están particionados y ya tienen su formato. Bien, a ver cómo se porta el gparted, a ver si es capaz de inferirlo. Todavía no ha cargado, no ha actualizado la información. Vamos a volver a cargarlo. Fijaros aquí, SDE, veis que ya tengo la opción del RAID, en el SDD efectivamente también. En cambio, el resto de los discos los tengo todavía, el SDC, que lo he añadido, estaba todavía limpito, está así sin asignar. En modo gráfico, esto mismo lo que sería hacer es esto. Dispositivo, crear tabla de particiones. Este sería el primer paso. Serían tres pasos. Aplicaríamos, seleccionamos el dispositivo. El segundo paso sería agregar la partición. Esta partición no debe tener ningún formato. Por lo tanto, esta última opción, sin formatear. Sin formatear. Esto es lo más difícil, lo más raro, quizás, de esto que estoy haciendo ahora, de esta preparación inicial de los discos. Hay que aplicar ya. Aplicamos. Y el tercer paso sería añadir ese flag, ese tipo de disco que estábamos haciendo. Botón derecho, gestionar opciones. Y aquí marcamos esta bandera o flag que sería para que se pueda hacer RAID con este disco. En el SDB pues habría que hacer exactamente igual. Dispositivo, crear tabla de particiones, aplicamos nueva partición, no ni X2, ni X3, ni X4, ni FAT, ni NTFS, sin formatear. Añadimos, aplicamos y cerramos. Bien, una vez que tenemos esto, gestionar opciones, añadimos el flag del RAID y cerramos. Y ya lo tendríamos prácticamente esto listo y dispuesto. Simplemente ahora ya cerramos, hacemos un fdisk-l para comprobar toda esta información y efectivamente ya tengo todos mis discos preparados. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser comprobar cómo ha quedado la instalación. Aquí la teníamos pendiente. Bien, aquí tengo Postfix, que es el gestor de correo para que cuando suceda algo en el RAID, el administrador del sistema pueda estar al tanto de que si todo ha funcionado o no ha funcionado. Vamos a darle a aceptar. Estamos configurando el servidor de correo. Bien, en principio, como solamente va a ser correo para el administrador y el administrador está en la propia máquina, solamente lo voy a configurar como correo local. El propio nombre de la máquina que ya tiene, que sería comercio. Y ya la instalación del MDADM ya ha terminado, se ha iniciado el servidor de Postfix, y ahí lo veis. Aquí está parando el servicio y arrancando. Y bueno, y ya tendríamos ya todo instalado y preparado. Aquí lo veis ya los discos dispuestos para hacer montar el RAID. Esto lo voy a dejar para otro vídeo tutorial en la parte 2.
lo que haremos será unir, pegar, por así decirlo, estos discos, crear el RAID y montarlo, que sería, ¿vale? Crear el RAID sería pegar los discos y montarlo para poder utilizarlo, formatearlo, montarlo. Como digo, será una segunda parte. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto.